En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Lipidemia es la tasa total de lípidos en sangre en los que se incluyen los triglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol, los ésteres de colesterol y fosfolípidos. Las alteraciones de la lipidemia son múltiples. Estas se pueden clasificar según su etiología. ¿Por qué se produce la lipidemia? A continuación conversamos con el Dr. Carlos Vera Muñiz, médico de familia. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Les recuerdo que usted nos puede ver a través de notiuno.com, diagonal TV, escuchar por esta onda de la banda AM del 630, pero también por la banda FM del 94.3. Hoy vamos a hablar de lo que la gente por ahí comúnmente le dice colesterol, pero el colesterol es un sinnúmero, ¿no?, de grasas que tiene nuestro cuerpo, que son importantes medirlas anualmente para saber cómo estamos, porque son necesarias, pero en exceso pueden hacer mucho daño. Así que me acompaña en la mañana de hoy el doctor Carlos Vera Muñiz, médico de familia. Le doy la bienvenida y los buenos días, doctor. Muy buenos días, Luz Nereida. Gracias por la invitación y verdaderamente es un honor para mí estar hoy aquí con usted en este programa que sé que tiene mucha audiencia y para beneficio de los radioescuchas en la mañana de hoy. Eso es así, es la primera vez que el doctor está con nosotros, así que bienvenido sea, que se repita y sean muchos más para poder orientar y educar a la gente en el manejo, ¿verdad?, de las condiciones y sobre todo la prevención desde temprana edad. Vamos a hablar esto de que la lipidemia, el médico anualmente le manda a uno hacer ese panel de lipidemias. ¿Qué son? Bueno, la lipidemia, lo que nos referimos es a los lípidos en sangre. Es lo que estamos midiendo nosotros los doctores y lo que queremos ver en ustedes los pacientes. Y eso nos da una idea de su estatus y los posibles riesgos cardiovasculares que el paciente pueda tener. Y como ya bien lo dijo, incluye una serie de componentes que por lo general vamos a ver: colesterol, sus subdivisiones y los triglicéridos también. O sea, y entonces dentro de esas subdivisiones del colesterol tenemos lo que hay un colesterol malo, pero tenemos un colesterol bueno. Exactamente. Tenemos el colesterol malo, que es el LDL, que es el que nos importa mucho porque nos orienta sobre un posible riesgo cardiovascular en el paciente a largo plazo. Pero también medimos el HDL o colesterol de alta densidad, que es el bueno, es el que va a hacer esa lipoproteína, va a hacer que ese colesterol malo vaya a ser transportado al hígado para su eventual disposición. O sea, que entonces pueda salir de nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Y los triglicéridos qué son? Los triglicéridos son grasas y los triglicéridos se producen a través de nuestra ingesta de las grasas en la dieta diaria. Toda la grasa que nosotros vamos a ingerir se va a convertir en triglicéridos y van a ser transportados a las células, a los adipocitos, que son las células que acumulan grasa en nuestro cuerpo. Pero también los triglicéridos van a aumentar en pacientes que ingieren grandes cantidades de carbohidratos, porque las azúcares en exceso se van a almacenar eventualmente como grasa en el cuerpo. Así que esa grasa, ese carbohidrato que se convierte eventualmente en grasa, que es la única manera para almacenarlo en nuestro cuerpo, también van a aumentar los niveles de triglicéridos en los pacientes. Sabemos que nuestro cuerpo necesita algo de grasa. Lo que pasa es que cuando es demasiado, entonces comienza a hacernos daño. Como todo en la vida. Todo en demasía hace daño. Todo en exceso hace daño. Exactamente. Hablando específicamente, colesterol, nuestro cuerpo produce el colesterol que necesita todos los días. Y el colesterol es sumamente necesario para nosotros porque prácticamente está en la membrana de todas nuestras células. Es un cemento que protege, que construye nuestro cuerpo. Pero también lo necesitamos para la producción, en cierta medida, de vitamina D, de la vitamina D que es capaz de producir el cuerpo, más también es importante para la producción de ciertas hormonas, estrógenos y testosteronas específicamente. Esa parte es bien importante, pero también aumentamos los niveles de colesterol con el que ingerimos día a día en nuestra dieta, al igual que las grasas. Necesitamos grasas para nuestro cuerpo, pero el exceso de grasa, como todo en la vida, los excesos nos hacen daño. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos alimentándonos de no darle al cuerpo más de lo que en realidad necesita. ¿Y nuestro corazón necesita algo de grasa, doctor? Sí, nuestro corazón necesita grasa porque es una fuente de energía específicamente para los latidos. Así que es necesario, pero
el exceso puede hacerle daño eventualmente porque esa grasa, ese colesterol específicamente, va a ir acumulándose poco a poco en las paredes de nuestras coronarias. Y ahí es que empiezan los problemas, porque hay una disminución en el flujo sanguíneo y nos puede llevar eventualmente a enfermedad cardiovascular. Que es lo que queremos evitar. Que eso es lo que queremos y sabemos evitar. que en la población hay mucha gente en riesgo. Por ejemplo, un diabético es una persona que está en riesgo de problemas cardiovasculares. Sabemos que las personas con obesidad son otro problema que tenemos de riesgo cardiovascular. Y si tenemos un colesterol malo, somos obesos, tenemos diabetes y encima le añadimos la presión arterial, tenemos un cuadro sumamente deteriorante que nos puede llevar a la muerte. Exactamente. Y eso lo vemos más en las sociedades occidentales, lo que llamamos sociedades occidentales o países más desarrollados donde la comida es prácticamente de fácil acceso. Lugares donde hay hambre, pues tú no vas a ver problemas de hiperlipidemia. Pero en lugares como aquí en Puerto Rico, que la comida es relativamente de fácil acceso y donde quiera hay un lugar que provee comida inmediata a un precio relativamente económico, pues nos va a crear muchísimos problemas porque es un exceso de calorías. Entonces, si en eso no hacemos nada de actividad física, estamos empeorando la situación, porque entonces ese cúmulo no hay manera de botarlo o de Exactamente. sacarlo, ¿verdad? Ese exceso. Sí, porque tenemos que quemar esas calorías que ingerimos en exceso. Es prácticamente como si usted coge, le llena el tanque al carro, pero solamente lo corrió 3 cuadras. No va a volver a llenar el tanque de gasolina, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo funciona más o menos de esa misma manera. No va a desbordarse el tanque, sino que vamos a almacenar ese exceso de calorías que no gastamos porque tenemos una vida sedentaria, lo va a almacenar de manera de grasa. Cuando hablamos de colesterol, ¿verdad? Y triglicéridos, ¿cuál sería la medida que podríamos catalogar como una medida buena, normal, dentro de esos niveles que son aceptados por la medicina y por los cardiólogos y los médicos? Bueno, específicamente para colesterol. Colesterol total, estamos hablando de la recomendación es que el colesterol total sea de 200 o menos, no mayor a 200. Pero entonces vamos a mirar las subdivisiones, específicamente el LDL. El LDL queremos que esté en menos de 100. La mayor parte de los expertos dicen que debe ser menos de 100. Si usted tiene otros factores de riesgo, que ya tuvo un evento cardiovascular, o sea, le dio un derrame cerebral, tuvo un infarto al miocardio, es diabético, entonces la recomendación de que ese colesterol LDL, o lo que le llamamos comúnmente colesterol malo, sea menos de 70 miligramos por decilitro. Tenemos que ser más estrictos. En cuanto al HDL, que es el colesterol bueno, lo que queremos es que esos niveles estén por encima de 40 en varones y por encima de 50 en mujeres, porque necesitamos un poquito más de protección en el paciente femenino, porque esos son los valores. En cuanto a triglicéridos, ahí el número es mayor de 150, es una hipertrigliceridemia. Estamos hablando de triglicéridos elevados. Sin embargo, aquí podemos esperar mucho más tiempo porque la recomendación para tratamientos en triglicéridos no es hasta por encima de 500, porque ahí hay otras complicaciones. O sea, que aquellos que lo tienen, eso es para que cuando usted se hace los laboratorios, mire, los laboratorios le van a decir lo que más o menos sería dentro de los parámetros normales. Si usted lo tiene por encima de eso, sabe que tiene que ir al médico, revisarse y hacer ajustes, porque cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Así que, pero estos niveles se pueden alterar. Claro que sí, estos niveles se alteran todos los días, se alteran de momento a momento, incluso una toma de laboratorio de una a otra, si se hace por la mañana o por la tarde, puede tener una variabilidad de aproximadamente 15% y hasta 25% en el caso de los triglicéridos. Porque recuerdan que mientras yo estoy comiendo, estos valores están todo el tiempo subiendo y bajando a nivel del día. Por eso nosotros recomendamos que esa toma del panel lipídico debe ser en ayuna. Y una ayuna recomendada que sea de 12 horas mínimo, para que tengamos un valor lo más fehaciente posible y saber dónde estamos parados. Porque en realidad esa toma de sangre es de ese momento en específico. Y así por lo menos podemos tener, sí, porque en ayuna podemos ver si hay elevación, mientras no hay ninguna ingesta de calorías ni de comida, y entonces ya ahí pues podría presentar una serie de problemas. Cuando se tiene estas lipidemias elevadas, o sobre todo ese colesterol malo y los triglicéridos, ¿podemos tener algún síntoma o esto es algo silente? Pues mira, lo interesante es que esto prácticamente es bien silente. Nadie siente nada mientras el colesterol está elevado.
El problema lo vamos a sentir por las enfermedades que va a producir este colesterol elevado con el tiempo. Específicamente la acumulación de este colesterol en las paredes de las coronarias y de las arterias a nivel del cuerpo, que van a producir disminución en el flujo sanguíneo, y ahí podría haber la sintomatología de angina de pecho, dolor en las piernas, claudicación intermitente, lo que le llamamos, en este tipo de pacientes. Y en casos bien severos podemos ver lo que se llaman los santelasmas y los santomas, que son acumulaciones de ese colesterol debajo de la piel, que se ven como puntitos amarillos. Santelasma es cuando es alrededor del párpado, y santomas son cuando son con X, santomas con X, cuando son en las coyunturas, en tendones, podríamos verlo. Y también hay otro tipo que es el santoma eruptivo, que parece como acné, pero no es acné, es mucha cantidad de grasa en el cuerpo. Nunca he visto esas acumulaciones así en la piel. Son raras, estamos hablando de pacientes que tienen hipercolesterolemias bien severas, bien severas. Sabemos también, doctor Vera Muñiz, que hay personas que ya nacen con problemas de colesterol. Sí, ahí estamos hablando de lo que son las hipercolesterolemias familiares, y son por defectos genéticos, son mutaciones que hay familiares y corren bien prevalentemente en familia. Hay dos tipos, que son la homocigótica, que es que se tiene los dos pares del gen mutado, y tenemos la heterocigótica. En el caso de la homocigótica, estos pacientes desde muy temprana edad tienen niveles elevadísimos de colesterol, y específicamente estamos hablando de LDL por encima de 170, y ya esto es un factor bien importante de riesgo. Estos pacientes, los de la mutación homocigótica, pueden tener infartos tan temprano como los 18 o 20 años, y usualmente su expectativa de vida es bien corta. La heterocigótica, que es la que uno solamente tiene un par de genes, esa a veces se nos escapa porque, aunque es rara, se nos puede escapar a nosotros los médicos primarios, porque tenemos que explorar bien ese historial familiar. Si hubo un papá, mamá que le dio un infarto temprano en la vida, y temprano en la vida decimos menos de 50 años en varones, menos de 65 en mujeres. Y hay otros factores que es un colesterol que es bien reacio a tratamiento. A pesar de que lo tratamos, debemos pensar que tal vez es una hipercolesterolemia familiar. O sea que estas personas desde bien pequeños tienen que entrar en tratamiento. En el segundo segmento quiero tocar los tratamientos que existen, porque sabemos que hay nuevas cosas que han salido al mercado para trabajar el colesterol. Pero entonces desde bien temprano tenemos que comenzar no solo a trabajar con medicamentos, sino también a trabajar otras cosas. El problema de esto es que tenemos que hacer ajustes en esos estilos de vida. Sí, definitivamente. Específicamente en los niños, la Sociedad Americana de Pediatría nos dice, si no hay historial familiar, pues usted va a hacerle ese primer colesterol, se recomienda antes de la pubertad. Si todo sale bien, pues se recomienda que no tienes que hacerlo hasta aproximadamente los 17 años. Pero en pacientes, estos niñitos que tienen un familiar, que sabemos que hay hipercolesterolemia familiar probada, ya a los 2 o 8 años, antes de los 2 años, tenemos que empezar, porque se nos puede ir con una hipercolesterolemia severa y más complicaciones a largo plazo. Y cuando hablamos de hacer modificaciones, ¿qué cosas se supone que hagamos cuando seamos niños, venga, ¿verdad?, este problema familiar, o nuestros niveles estén por encima de los recomendados? Como casi todo en la medicina preventiva, esto es cambios en los estilos de vida. Estamos hablando de comer saludable, de reducir la ingesta de grasas saturadas. Grasas de origen animal, lo que es la mantequilla, los quesos, las carnes grasosas, los embutidos. Estos son el tipo de alimentos que más grasa saturada tienen. Y también tenemos que tener cuidado con ciertos aceites vegetales que tienen alto contenido de grasa saturada, porque no porque sea aceite vegetal, también va a ser relativamente bueno. También hay ciertos aceites vegetales con alta cantidad de grasa saturada. Eso es primordial. Y también la actividad física. La actividad física, no podemos tener un cuerpo. El cuerpo fue diseñado para moverse, así que esto es una parte importante del tratamiento. Así que mire, hay que comenzar a hacer esos cambios, hay que comenzar a trabajar para que tenga años de vida, pero sobre todo de salud. Les recuerdo que estoy dialogando con el doctor Carlos Vera Muñiz, médico de familia, con el 787-792-5566. En nuestra página de Vivir con Salud esta información aparece, así que usted puede acceder a Vivir con Salud para que pueda volver a escuchar esta entrevista, pero también tener el número telefónico de oficina. Con ello, me voy a la pausa.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.